Hola, ¿qué tal mi gente linda? Bienvenidos a otra entrega más de Entre Diálogos Podcast. Juan, como siempre, muy feliz y muy contenta de estar compartiendo con cada uno de ustedes. Gracias por su sintonía y gracias por los comentarios que están teniendo la gente, ¿verdad? La gente está interactuando con nosotros, con los videos en YouTube, pero también recuerden que estamos en Spotify. Si usted está en su carro, puede poner Entre Diálogos para que vaya escuchándolo en el camino. Juan, ¿quién tenemos hoy? Tenemos un invitado muy interesante el día Interesante de hoy. Y especial como siempre. Hoy tenemos, escuche y anote. Escritor, poeta, licenciado en matemática, fundador del Círculo de Escritores Escalera de Papel y ganador de varios premios literarios con nosotros, Víctor de Olio. ¡Fuerte el aplauso! Hola Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, me siento muy bien, me siento muy complacido de estar aquí en este espacio compartiendo con ustedes, con su público. Realmente se siente muy bien la vibra de estar compartiendo con jóvenes talentosos de La Romana. Es algo que me hace sentir muy bien y que me levanta el ánimo de creer en el futuro de nuestra provincia cuando tengo la oportunidad de interactuar así con jóvenes como ustedes. Gracias. Gracias. No, y gracias también por decir que sí, porque como le decía Hailen, todos los invitados que hemos tenido han estado desde hace mucho en una plantilla. Queremos a esta persona porque se destaca en tal actividad. Y todos nos han dicho que sí. Así que gracias por prestar de tu tiempo y de tu talento en esta plataforma. No, gracias a ustedes por la invitación y la consideración. Víctor, ¿sabes algo? Nuestros oyentes que nos están mirando por YouTube y nos escuchan por Spotify, deben de saberse mi speech. Yo siempre inicio diciendo que esta pregunta es de Juan, porque él la creó, él la inició, él siempre la hace, pero yo me la robo de vez en cuando, porque no nos gusta a nosotros, siempre digo a los invitados que no nos gusta ya iniciar con lo que ustedes tienen establecido, nos gusta saber más allá o más para acá. Okay. Entonces, en ese caso me gustaría saber quién es Víctor de Olio y cómo fue tu infancia. Bueno, Víctor de Olio, Víctor Andrés, antes que todo, porque hay que diferenciar de Víctor de Olio, porque Víctor de Olio es mi padre y es una figura un tanto conocida aquí en La Romana y a veces se confunden. Entonces, para diferenciar, yo utilizo el Víctor Andrés. Víctor Andrés. Ajá. Entonces, Víctor Andrés es un muchacho que creció en un barrio de La Romana, en Villa San Carlos, y que bueno, que siempre ha tenido, vamos a decir, inquietudes un tanto diferentes al resto de los compañeros, de sus amigos. No era que no compartía con ellos, sí lo hacía, pero son inquietudes que tú ves que te aíslan un poco en el sentido de que es difícil encontrar personas con las que tú compartir ese tipo de cosas. Y solamente el libro puede convertirse en ese lugar que tú encuentras la palabra que le dan un poco de forma a ese tipo de inquietudes que uno suele tener. Entonces, en ese sentido, aunque había personas, Víctor Andrés es un muchacho que por sus ideas y por sus inquietudes también creció un poco solo, con sensaciones de no tener seres humanos alrededor que pudieran vincularse con la manera en que entendía el mundo. Tú nos estás diciendo que entonces tú estabas un poco aislado, no tenías muchos compañeros, pero sabemos que te gustaba entonces refugiarte en los libros, pero tú no intentaste quizás a que esos compañeros leyeran para ver si llegaban a tu nivel o podían encajar. No, yo no compartía, o sea, siendo niño, yo no compartía nada de eso, ni le veía en ese momento, no le veía una utilidad en que lo hicieran. O sea, yo simplemente leía porque quería leer, porque me gustaba, porque ahí podía darle forma, como ya le decía, a esas inquietudes que se salían un poquito de lo normal, de lo que solemos ver en el día a día, porque yo soy un tipo demasiado imaginativo. Entonces la literatura te da mucho espacio para eso. ¿Y qué te inspiró entonces a ser escritor y también escribir poesías? Ser escritor yo no lo llamaría inspiración. Ser escritor es un asunto más de una necesidad, de una manera que uno descubre, que uno encuentra para filtrar esas concepciones, esa mirada del mundo, para darle forma a esas cosas que
que viven generándote inconformidad con lo que te rodea, con lo que tienes que vivir sí o sí. Entonces hay gente que lo canaliza en la música, hay gente que lo canaliza en la pintura, que lo canaliza en el cine, que lo canaliza de diferentes maneras, y los escritores entonces encontramos en la literatura ese espacio para expresar esas cosas. Excelente. Excelente, Víctor. Sabemos que eres licenciado en matemáticas. ¿Cómo influye tu conocimiento en matemáticas con la escritura o tu vida? Creo que influye en lo algorítmico, para que se entienda, en el paso a paso que desarrollo a la hora, sobre todo, de escribir narrativa, porque yo no solo escribo poesía, también escribo narrativa. Incluso es lo que más me gusta, la narrativa, más que la poesía. Y en cuanto a la narrativa, yo soy más organizativo en el sentido de que planifico las historias que voy a escribir. Yo digo, primero escribo esto, luego esto, lo voy esquematizando todo. Entonces la matemática se desarrolla así. Hay que seguir un paso a paso necesariamente, si no, no la puedes desarrollar. Entonces creo que en ese sentido la matemática me permite tener esa facilidad algorítmica a la hora de trabajar mi narrativa. Sabemos que los escritores de música usualmente tienen rutinas, rituales antes de componer. En tu caso también, sabemos ya que tú haces un paso a paso, pero ese paso a paso, ¿qué hay antes de? ¿Tú tienes que estar obligado en tu casa? ¿Tiene que ser por la computadora o es a mano escrita? ¿Cómo es ese proceso antes de que Víctor Andrés se siente a escribir un libro o una poesía? Mira, es curioso porque el proceso que yo agoto para escribir poesía es totalmente diferente al proceso que yo agoto para escribir narrativa, y que a su vez son también muy diferentes a la hora de escribir ensayo, que es también algo que me motiva y que escribo bastante. Desarrolla los tres. Tratando de ser breve, por cuestiones de tiempo. En poesía, por ejemplo, la poesía sí es algo que no me gusta, pero que entiendo que es así como debe funcionar. La poesía sí es inspiracional. La poesía sí hay que esperar un poco a la musa, tener esa mirada del mundo y transmutarla en palabras, pero esos son momentos que tú atrapas, okay, que te capturan. ¿No los persigues? No, es muy difícil. La poesía es muy difícil construirla a través de una persecución. Tú no puedes perseguir los versos tienen que encontrarte a ti. Entonces, en la narrativa sí es muy diferente. En la narrativa sí, lo único inspiracional que tiene la narrativa es el momento en que te llega la idea, porque las ideas normalmente no se buscan, como que llegan. Entonces, cuando llega la idea, ahí sí ya entra un proceso de organización. Como te decía, tú tienes que coger la técnica en que vas a contar esa historia, tienes que coger el orden que lo vas a contar, las voces que la van a contar, los personajes. O sea, tú tienes que esquematizar todo eso. Muchas veces incluso tú puedes previsualizar qué tanto va a durar esa historia. Y para el ensayo ya sí hay un proceso de investigación. O sea, yo publiqué ayer un ensayo en forma de artículo en Acento, hoy, y era sobre el preciosismo en la poesía de Ámbar Rodríguez, de Caleta Dormida. Entonces yo investigué todo lo que hablaba sobre el preciosismo y cómo ella lo transmutó en la poesía posmoderna, a través de que ella es una hija de la posmodernidad. Entonces eso fue un proceso de investigación que yo condenso, y luego a partir de eso escribo el artículo. Pero lo que sí, hay algo que sí comparten ellos, que es son 3 pasos que sí que tienen en común, que es el proceso volcánico, que es cuando sale, ya sea el poema, la historia o el ensayo, la etapa del reposo, que es cuando tú dejas descansar el texto, y luego entonces viene la etapa quirúrgica, que es cuando tú te sientas a corregir el texto. Eso sí es común entre esos 3 tipos de textos que elaboro, y esa es una idea que yo practico, que aprendí del poeta Joel Julio García. Juan, definitivamente nosotros siempre traemos personas que su historia que contar pueden inspirar. Mira qué técnica, Juan, tú lo harías. Es interesante porque al momento de escribir guiones, yo que hago guiones, es diferente. Mi técnica es diferente. Entonces, es interesante cómo las personas visualizan la manera de plasmar las letras. Yo usualmente siempre, no me contestaste esa parte, si era a mano escrita o a computadora. Sí, eso depende. Es curioso. Porque depende de la historia o del texto, me puede salir tanto a mano como a computadora. Y me funciona muy bien que cuando estoy en bloqueos en la computadora,
irme a la página en papel, fluyo. Sí. Incluso el texto más reciente que escribí fue una novela y hay capítulos escritos totalmente a computadora, hay capítulos escritos totalmente a mano y hay otro capítulo escrito híbrido, o sea que una parte se empezó en el papel y terminó en la computadora y viceversa. Al final todo terminó en la computadora, sí, pero el proceso creativo, te digo, fue como que navegó entre las páginas y la computadora y fue sumamente interesante, pero es por eso, porque cuando estoy bloqueado en la computadora, lo que me sirve es como de conectarme de todo eso, poner música, Hans Zimmer, que es a quien suelo escuchar cuando escribo, y sentarme en el papel, y no sé por qué en el papel sí puedo. Sí, fluyes. Por eso lo pregunto, porque yo también he recurrido a esa técnica. A veces estoy en un guión y estoy por el túnel subterráneo y digo, ¿cómo salgo de aquí? Me desconecto, porque a veces la tecnología, que es muy buena y colabora con nosotros, pero a veces también nos pone muy robóticos. Entonces, es bueno salir de vez en cuando con su papel, su cuaderno, y también eso es un ejercicio, es diferente. Totalmente. Porque tú te inspiras más y también tú puedes salir de tu casa, de la zona de confort y ver todo el entorno. Y te funciona también para el texto que estás escribiendo. Totalmente. Así es. Víctor, me imagino que tú como escritor tendrías algún género literario favorito. ¿Me podrías decir cuál es y por qué? Bueno, supongo que te referirás entre poesía, teatro, ensayo, narrativa. Sí. La narrativa. Porque son diferentes. No, lo que pasa es que dentro de esos géneros hay subgéneros, por eso. Pero sí, la narrativa. O sea, yo soy muy poético, puede decirse que inicié por la poesía y no hay un día en que no lea poesía, pero por la facilidad que da leer poesía. Pero a mí el género que me mata es la narrativa, contar historias. O sea, a mí, yo podría decirse que soy una especie de cuentacuentos. A mí me encanta que me cuenten cuentos, me encanta narrar historias y me encanta consumir historias. Ayer yo vi, por ejemplo, yo duré casi 6 horas viendo Dune 1 y Dune 2. O sea, las historias a mí, que me cuenten historias, eso me fascina. Y por eso la narrativa, leerla y escribirla es mi top en la literatura. Antes de la siguiente pregunta, se me estaba ocurriendo una actividad donde, como le gusta contar cuentos, para que tú cuentes alguna de tus historias a un público, sí, porque a veces contando tú inspiras a gente. Claro que porque sí. No todo el mundo lee. Tú sabes eso, no todo el mundo se va a sentar a leer un libro. Tú vas a tener que darme chance para ubicar algo aquí en lo que vamos hablando. Sí. Bueno, lo que tú vas buscando eso. Perdón, y eso a él le habrá ayudado con algún amor y una Claro cosa. Que sí, tú sabes que sí. Me imagino que sí, ¿verdad? La literatura. No, el cuentacuentos. El cuentacuentos y la poesía. Y la cosa de que. Y mi amor. Mira, la rosa que Julieta. yo tengo. ¿Cómo que Julieta? No me lo haga. Pero lo que él va buscando. Bueno, ¿qué te digo? Uno tiene cierta, no te voy a negar, no me voy a hacer el humilde, que uno tiene cierta facilidad con la palabra y a veces no solo las damas, sino que las personas a tu alrededor te destacan eso. Tú dices, que tú, porque incluso a veces se confunden y por un simple halago, un reconocimiento de alguna aptitud, o algún talento que tiene una persona, se confunden como con el coqueteo, por las palabras que uno utiliza que, muy inconscientemente. Incluso hay personas que me han dicho que tú hablas como raro. Para mí yo estoy hablando normal. Y dicen, no, pero es que tú hablas raro. Y a veces hay personas que sí que se han confundido con eso. Y también es incluso por la falta de cariño que expresamos a los demás. Porque cualquier gente se enamora desde que tú le dices, mira, tú estás bonita, ya. Pero no, es cierto. Y con tu manera de hablar y ya con tu vasta experiencia escribiendo, pues me imagino que todas las chicas que pasan por ahí, de una vez, bueno, no tan así. Él me habló bonito. ¿Y será verdad todo lo que dice? Sí, y ya están pensando en boda. Sí. Pero vamos a volver al centro. Víctor Andrés, todo muy bonito, muchos libros, muchos premios, pero en algún momento, como siempre he dicho, el ser humano cae. Hay experiencias, hay actividades, incluso personas que hacen que uno se muera por dentro. O que uno diga, ¿y cómo yo salgo de aquí? ¿Alguna ocasión te ha pasado eso? Cuéntanos. Sí, me pasó... Mira, es algo de lo que a mí no me gusta hablar mucho. Pero antes de venir a la entrevista tú me dijiste algo que le vi sentido para hablar de eso. Y tú me hablabas de la utilidad que puede tener ese tipo de experiencia para otra persona. Sí. Y dije, voy a hablar de eso. Es una historia larga, pero trataré de sintetizarlo. Yo estudiaba ingeniería civil en la UAS. Y duré 6 años.
y nada más llegué como a la mitad de la carrera, con muchas frustraciones, con muchas limitaciones, y en mi casa se metió una situación económica que hacía insostenible yo estudiar. En la capital nadie estaba trabajando, o sea, una cosa insostenible. Recuerdo que los últimos cuatrimestres los hice pidiéndole a mis amigos para poder comer algo en el comedor, de decir que era 5 pesos en la UAS y para el pasaje, las últimas semanas. Y tuve que abandonar la universidad. Apareció un amigo, me ofreció trabajo. Yo intenté al principio compaginar el trabajo con la universidad y no se pudo porque era un horario muy exigente. Era en Boca Chica el trabajo, había que estar viajando a la capital. Wow. Y habían horarios en donde yo tenía que amanecer hasta 2 y 2 días corrido en la empresa. Pero yo no podía dejar el trabajo porque en ese momento yo era el único de la casa que trabajaba. Mi papá no tenía trabajo, mi mamá no tenía nadie. Entonces, yo me sentí sumamente frustrado. O sea, sabía que eso era lo que me correspondía en ese momento, pero me sentí sumamente frustrado, me sentía miserable, sentía que estaba desperdiciando mi vida. Y encontré una persona en el trabajo que me aconsejaba. O sea, él era un cubano que es ingeniero, no recuerdo en qué área, pero era el encargado del departamento de exportaciones. Él y yo, no sé, nos hicimos muy amigos y él siempre me decía, pero que yo veo que tú eres un joven como con mucho talento, que tú eres muy brillante, tú no eres pata aquí, suelta esta vaina en banda. Y si tú tienes que pasar hambre, pasa hambre, pero edúcate, fórmate, estúdiate y después tú vas a ver los frutos de eso. Y él me trabajó tanto en eso que llegó entonces una oportunidad de parte del Estado en el 2018 para estudiar educación con todo pago y con un incentivo de 6,000 pesos al mes. Y nato, dije, bueno, yo lo voy a hacer. Yo solté todo, me fui a estudiar. Fueron 4 años oscuros, de mucha penuria, pero para que tú veas, pasar ahí, porque fue en la UNFU, me abrió tantas puertas. O sea, yo abandonar ese trabajo y irme a estudiar a la UNFU me abrió tantas puertas, que incluso eso influyó, y más adelante te voy a decir cómo, a que yo fuera a París. Y yo dije, wow, las cosas están donde uno menos lo espera. Yo vine aquí a estudiar matemáticas, pero encontré tantas oportunidades aquí que me han servido y todavía hoy en día me sirven muchísimo. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? A veces uno tiene miedo, mucho miedo, de abandonar algo que uno entiende seguro por las incertidumbres. Y muchas veces ahí, en esas incertidumbres, que están las oportunidades que ni tú mismo te imaginas y que tú agradeces tanto después haberte decidido y tener el valor de haber dado ese paso. Y eso es una experiencia que me marcó muchísimo y que yo la recuerdo con mucho dolor, pero también con mucho respeto. Hay que saber soltar en el momento indicado. Claro que sí. ¿Y cómo saberlo? Pero lanzarse. No se sabe, eso no se sabe. Sí, mucha gente me ha dicho eso y es que tú no lo sabes. Cuando más miedo te da, es ahí donde hay que hacerlo. Sí. Eso es lo que vas a saber. Siempre decimos, ir por lo que nos gusta. Víctor, ahorita hablábamos de la poesía. Dijiste que es a través de una musa. Entonces me gustaría saber cómo te inspiras para crear tus poemas. Mira, yo utilicé musa como un término común para que la gente me entienda, pero es una palabra que a mí no me gusta. Ok. Sí, porque es que el artista que se siente esperar a la musa es un artista vago que no produce. Eso no va para parte. La disciplina sí da frutos. Lo que pasa con la poesía es que en el momento en que tú la produces, lamentablemente sí necesitas ese momento inspiracional, pero ya luego tienes que sentarte con disciplina a corregirla, a revisarla, a pulirla. Pero, hablando de cómo yo me inspiro, eso, por lo menos en poesía, es el momento el que me dice. Las impresiones que me pueden generar una experiencia o algo que yo observe, puede ser algo que viva una persona, algo que viva yo personalmente, algo que esté ocurriendo en el momento. Es está muy relegado a las experiencias del momento, lo poético. Y lo narrativo suele venir cuando estoy leyendo un libro, alguna escena, alguna palabra, algún momento, me da una idea. Entonces yo lo anoto rápido y luego al paso la desarrollo. Excelente. Me gustaría mencionar algunos de los premios que has obtenido. No exagere. No exagere. No voy a exagerar. Vamos a decir unos cuantos. Mira, con su poema Onirismo, obtuvo mención de honor en el concurso de poesía en la Feria del Libro Regional Libro Monte Plata 2019.
También obtuvo el premio de cuento joven, ¿verdad que le gustaba contar cuentos? Obtuvo el premio de cuento joven de Pedro Peix en 2021 con el libro Consejos y Bastones. Conejos y bastones. Conejos y bastones. Sin olvidar que fue ganador del 3er lugar del concurso de cuentos de Casa de Teatros. Sí, ahí él te mencionaba ahorita que en qué área, porque también hace ensayos y demás. ¿Cómo tú te sientes cuando tú ves que tus escritos reciben estos galardones, estos premios, incluso fuera de la ciudad de La Romana? Yo siento que es una manera de yo entender que he avanzado, que he logrado pulir mi arte, mi narrativa principalmente. Porque en principio, cuando tú vas a escribir, y si hay alguien escuchándome que quiere escribir, tienen que saber que todo lo que tú escribes al principio, principalmente cuando eres principiante, es un disparate. O sea, hay que tener conciencia de eso. Tú tienes que saber que por lo menos las 10 primeras cosas que tú escribís son un disparate. Y que esos 10 disparates son necesarios para tú ir aprendiendo, para tú ir puliéndote tú mismo, claro, en conjunto con la lectura y el estudio y todo eso. Pero es necesario que tú escribas esos 10 disparates para llegar a algo que tenga por lo menos un poco de valor. Entonces, esos reconocimientos, yo logré esos premios, por eso no son los primeros premios que Víctor Andrés participó. Ya yo he participado en muchísimos premios en los que no gané nada, ni una mención, ni nada. Entonces, en el momento en que empiezo a ganar premios, es que yo digo, bueno, parece que sí, que ya voy mejorando, ya estoy logrando cosas que ya he mejorado en sentido general. Entonces, eso, y el compromiso de seguir mejorando incluso, porque hay otros premios más grandes, pero para los que tengo que tratar de ser mejor escritor para llegar a ellos. Sí. ¿Tienes algún poema o poeta que te haya marcado profundamente? Juan Carlos Mestre, con su poema Caballo Morto, que es de donde extraigo incluso el Sastre de la Mariposa, es un verso que sale en ese poema. Y aquí hay incluso, el libro tiene, el epígrafe del libro, es un verso, una estrofa de ese poema que dice: en caballo morto, cuando muere un caballo, se llama ledo vivo para que lo resucite. Cuando muere un evangelista, se llama ledo vivo para que lo resucite. Cuando muere ledo vivo, se llama el sastre de la mariposa para que lo resucite. Entonces, ese poema, la primera que yo lo leí, por ahí, por alrededor del 2018, yo dije, esta es la poesía que yo quiero escribir algún día en mi vida. O sea, se convirtió como en mi estrella polar, en mi estrella en el norte, hacia el tipo de poesía que yo trataba de hacer. Y en ese sentido, ese ha sido el poema que más me ha marcado. Excelente. Tanto que hiciste un libro. Bueno, el libro no es sobre ese poema en sí, pero te ha colaborado. Es mi referencia. Sí, es sí. como una de mis referencias principales, ese poema. Okay. Fuiste seleccionado por la UNESCO para representar el país en París. Cuéntanos acerca de esa experiencia. ¿Viste la Torre Eiffel? Yo subí hasta el tope. Ay, Dios mío. Tranquila, mira, en Santo Domingo hay una versión. Yo sabía que te te voy a ibas a llevar salir allá. con eso. No, esa fue una convocatoria que hizo la UNESCO a través de su programa Transcultura, donde ellos hicieron un llamado a todos los países del Caribe, a jóvenes poetas de todo el Caribe, para que participaran. Obviamente hubo una gran participación de muchos jóvenes poetas, que incluso jóvenes que yo considero mucho más talentosos que yo, participaron. Y bueno, yo participé y resulté elegido porque ellos de todos los países del Caribe, ellos seleccionaron 10 y de cada uno de esos países eligieron un solo poeta. Wow. Entonces yo fui el poeta elegido para representar a la República Dominicana en la Marché de la Poesía, el mercado de la poesía en París, que es el evento poético más importante que se hace en ese país cada año. Entonces, se eligieron esos 10 poetas para representar una delegación del Caribe y yo fui en representación de República Dominicana en una de las experiencias más maravillosas e increíbles que he tenido en mi vida, sobre todo cuando tú tienes todo pago, que tú sabes que tú no vas a ganar ni un centavo, tú no vas a ganar. Imagínate tú. Entonces, para tú con todo pago, ahí hablar de tu poesía, sí, de tu literatura, de cómo es tu experiencia como poeta en el Caribe, de todo eso, entrevistándote con editores, con personas de la vida cultural de París,
acompañado de intérprete y todo eso, fue una experiencia sumamente inolvidable, que ojalá pues, más jóvenes poetas del país pudieran vivirla. Fíjate que el gobierno, o sea, todas las puertas, como tú dijiste, que te abrieron por estudiar y decidir y dar el paso. Me gustaría saber, antes de Hailey, si en París te inspiraste. ¿Escribiste algo? Sí, escribí. Hay dos cosas. ¿Y cuánto cuento contaste con las parisinas? No. Sigue, Hailey. ¿Y esas parisinas de fuera la punta de la Torre Eiffel? Hailey, no lo metes medio. Está bien. ¿Qué consejo le darías a esos jóvenes o a esa persona que quiere iniciar a escribir poesía? Que lea poesía. Antes de escribir su primer poema, que se lea como 100 libros de poesía por lo menos. Bueno, no tanto así, estoy exagerando, pero que lea poesía. Y que recuerde que los 10 primeros van a ser disparate. Para usted poder llegar donde es igual en todo lo que tú te desempeñes. Es así. Hacer primero cosas o hasta la vida personal de uno falla y de eso uno aprende. Es un lugar común, pero es real. Hay una anécdota que habla de que Benjamin Franklin, antes de crear la primera bombilla que funcionara, dañó 99. O sea, la número 100 o la 101 creo que fue que vino a funcionar, pero tuvo que fallar 100 veces para llegar a esa que funcionó. Es así. Recomiéndanos un libro y cuéntanos cuáles son tus futuros proyectos. Un libro, Crimen y Castigo, de Fyodor Dostoyevsky. Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky, mi escritor predilecto. Si yo tuviese que adorar un escritor algún día sería Fyodor Dostoyevsky. Y Crimen y Castigo, lean ese libro. ¿Cuál fue la otra pregunta? ¿Cuáles son sus proyectos que vienen a futuro? Bueno, creo que me dijeron que no hablara de eso, pero viene un libro. No, pero dale exclusiva aquí, porque mira, estamos en Entre Diálogos y todos los invitados dejan algo. Tranquilo, que si tú no lo puedes dar, no puedo adelantar mucho, pero por ejemplo, lo subimos después. A finales de año, septiembre creo que será, el Banco Central me va a publicar mi segundo libro de cuentos. Excelente. Señores, yo les digo que nosotros siempre tenemos una primicia para ustedes, no pueden quejar, ¿eh? Y antes de que él diga cuántas parisinas pasaron por el dominicano, él nos va a contar, no mentira, ¿cuál es el impacto que quiere dejar Víctor Andrés? Mira, la literatura dominicana está muy rezagada en cuanto a la perspectiva de la universalidad que ha logrado. Es muy baja, es muy poca. Y yo no quiero pensarme como no lo soy, ni quiero serlo tampoco. Y hago esta aclaración porque algunos creen que sí lo serán. Bueno, ojalá algunos lo logre, pero yo no me visualizo como el mesías de la literatura dominicana. Pero sí quisiera ser uno de los actores que colaboren como escritor a que la literatura dominicana se universalice un poco más. Para hacer eso hay que estudiar nuestra literatura, hay que comprender en qué cosas has fallado. Hasta ahora yo creo entender por lo menos un poco, no diré que todo, por lo menos un poco, cuáles han sido las debilidades de nuestra literatura. Y estoy tratando de subsanar eso, de no repetir esos errores, para ser uno de los que aportes a que la literatura dominicana se universalice un poco más. Y ese es, vamos a decir, si tengo que dejar un legado, es en ese sentido que quisiera hacerlo. Dejarlo excelente, wow. Juan, mucha información interesante para nuestro público que siempre nos ve y le gusta el contenido. Para nosotros fue un placer tenerte aquí Entre Diálogos Podcast, de verdad. ¿Y el cuento? Ay, ¿verdad, Juan? El cuento. Juan, dale. ¿tú ves? Escogí un micro relato para cuestiones del tiempo. Sí, vale. Se llama Déjà Vu. Despertó, asustado. Eran tan reales los matices de la pesadilla que sintió morir su alma. Al reparar en que el otro lado de la cama estaba vacío, corrió desesperado a buscar a su mujer por toda la casa. Temía que se cumpliera el terrible sueño que acababa de tener. Pero no encontró su cuerpo en la ducha ni el café en la cocina. Estaba apagada la computadora y entre la sala y el comedor oscilaba el horrible silencio de la ausencia. Solo un trozo de papel lo esperaba en una de las mecedoras del balcón. Leyó lo que decía y despertó, asustado. El otro lado de la cama estaba vacío. Wow. Un plot twist ahí. Sí, un plot twist. De verdad que ha sido una excelente conversación. Cuando publiques ese libro, vas a volver en la segunda temporada. Y entonces me invitan, claro que sí. No, claro, esa invitación está abierta.
Incluso creo que vamos a hacer un especial de escritores para ese tiempo. Vamos Bueno, a tú ver. me pides nombres, que yo tengo Excelente. buenos nombres para jóvenes sumamente brillantes, interesantes, incluso de aquí, de la Romana, para que ustedes conversen con ellos. Claro, sería Pero es bueno. una primicia que no podemos Sí, dársela. no, por ahora no. Víctor, tus redes sociales, por favor. VD Andrés, _DD9 en Instagram. Por ahora solo en Instagram. Sí. O sea, tengo otras redes, pero Instagram. Porque Y ahí es Por ahora que Instagram. ¿Cómo seguimos a Escaleras de Papel? Que aunque no lo mencionamos, es un círculo de escritores. escalera de papel en Instagram, Sí, simplemente. en Instagram. Así, en Excelente. Instagram, y ahí le sale. Excelente. A mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como Highland Ortiz. A mí, @Juan Hughes, _ en todas las plataformas. Y recuerden que esto es Entre Diálogos Podcast. Hasta la próxima. Este podcast llega a ustedes gracias a Plátano Power, La Tribu Rodríguez, Gloria Store,